Venía caminando para la radio y apurado, porque llegaba un poco tarde. Me cruzo con una persona en la calle, me toca el brazo, me doy vuelta. Ya habíamos quedado como a 2 o 3 metros de distancia. Me dice, y Roberto, dice, ¿cómo termina todo esto? La verdad que me salió un impulso de decirle, todo bien, va a terminar todo bien. Bueno, buenísimo. Siguió él caminando y yo seguí caminando para la radio y llegué hasta acá. No sé a qué se refería y no sé a qué contesté. Pero no sé, me agarró un tonto ataque de optimismo como para responder a alguien que me preguntaba cómo terminaba todo esto. Pero vamos a suponer que ese todo esto habla, por ejemplo, de la reforma judicial. Habla de estos proyectos de democratización del poder judicial. Y yo creo que sí, que efectivamente esto va a suceder. O sea, creo que va a terminar bien. Me parece que hay número, me parece que la intervención de las asociaciones civiles enriquecieron el texto normativo, los propósitos. Yo soy un convencido de que cuanto más debate, mejor. De hecho, lo planteaba el otro día, que ojalá esto se hubiera hecho quizá con más tiempo. Eh, pero bueno, creo que está encaminado, tanto en diputados como en senadores, y seguramente después esto va a tener algún tipo de traba, imagino, específicamente en el Poder Judicial, ¿no? Que es arte y parte en esta historia. Pero yo creo que ya el hecho de haber empezado a discutir la democratización de este poder es un avance para todos. Me parece que estamos en presencia de una decisión de carácter estructural, ¿sí? Obviamente que esto sería muy interesante que se ampliara y se debatiera de otro modo, pero también ustedes saben que la agenda pública está envenenada por situaciones como la del caso Fariña, Lázaro Báez, esto, aquello, lo otro, digo, envenenada en el sentido de que lo importante deja de serlo para ceder lugar a cuestiones que son quizá menos relevantes, algunas más banales, otras triviales, otras que realmente lo son y son importantes, pero que no tienen que ver con el impulso, ¿sí?, que ha dado el Ejecutivo en relación a uno de los tres poderes del Estado. La oposición, ¿qué dice? No, bueno, toda esta reforma simplemente es para tener jueces dóciles que no investiguen la corrupción, y ahí en el medio de todo esto cae el caso Fariña. Digo, hay que ser un poco demasiado inocente, digo, para no entender que esta dinámica o que esta irrupción del tema en relación a un hecho de supuesta corrupción busca legitimar o dar por verosímil el argumento de que esta reforma no quiere democratizar la justicia, sino que en realidad quiere subordinar a los jueces para que dicten los fallos en función de lo que el Ejecutivo pretende o para cada caso. Creo que es muy evidente, los oyentes de este programa además son muy inteligentes, todos ustedes lo son y me parece que entienden cuál es la dinámica en la que se desenvuelven estos casos. Así que yo no sé si me estaba preguntando eso, este muchacho que pasó o no, seguramente nos debe estar escuchando ahora, pero me salió decirle todo bien. ¿Y qué es lo otro? Todo bien. Más allá del clima, porque el envenenamiento de la agenda pública genera un mal humor social, genera complicaciones, si a esto le sumamos en cierto parate económico en algunas actividades, etcétera, etcétera, la verdad es que hay, por ejemplo, para mañana, un caldo de cultivo para una marcha opositora, no sé si más grande o más chica o muy numerosa o iguales que los que sucedió el año pasado. El 8N, el 13S, la verdad que no lo sé. Lo que sí tengo claro es que tanto el año pasado como ahora, toda esa gente que se va a salir a manifestar tiene un problema de base, que es no tanto con el kirchnerismo, a quien pueden detestar desde ahora o desde siempre, sino básicamente que no encuentran un canal que reivindique, ¿sí?, su agenda de reclamos. No encuentran alternativas opositoras que los expresen, que los representen, que los contengan, que los lleven a buen puerto, digamos, ¿no? Por el contrario, yo creo que este tipo de manifestaciones en realidad lo que evidencian es un malestar y que ese malestar tiene un responsable, que ese responsable puede ser una realidad de cosas que a esta gente no le gusta, pero que básicamente es de aquellos que tienen que expresar, representar esas demandas. Claro que algunas demandas son tan abiertas o en otros casos tan fascistas que es difícil que haya algún tipo de alternativa política que logre conjugar ese universo que va desde el improperio hacia la presidenta hasta una oposición a la reforma judicial.
¿no? Porque uno puede ser opositor a la reforma judicial con argumentos, etcétera, y no por eso ser un fascista. En todo caso, ser una persona que cree que es de otro modo, que cree que podría ser mejor si se pone un artículo o el otro, o si en vez de 6 proyectos se mandan 12, no sé. Siempre hay una alternativa y una posibilidad de que a alguien no le gusta eso, no le guste eso. Pero ya cuando entramos a las calificaciones de que esto es una dictadura, de que la presidenta es una yegua, de que es una terna, todo lo que más o menos se escucha en este tipo de marchas, y es muy difícil conjugar estas dos cosas, porque unos pueden estar queriendo jugar dentro del sistema democrático y otros no. Otros en realidad están jugando por fuera del sistema democrático, por fuera de las instituciones, pero también por fuera de la política. ¿Sí? Porque todos sabemos que cuando aparece el insulto desaparecen los argumentos. Y me parece que en ese punto eso es imposible de articular y ese es un problema. Pero básicamente, insisto, yo creo que es un problema donde la oposición debe hacerse cargo, ¿no? Ahora lo último que resolvieron, lo que se les ocurrió, es apoyar la movilización, que antes eran supuestamente autoconvocadas, de ciudadanos que no querían participación política, etcétera. Bueno, ahora se han colgado todos ahí y son un poco a la cola, ¿sí?, de lo que mañana vaya a suceder. Incluso hoy escuchaba, desgraciadamente, a Hugo Moyano también convocando a esta movilización de mañana. Si va a haber mucha gente, poca gente, para mí es un dato político, porque estoy obligado a analizar lo que sucede en la política de este país. Pero al día siguiente el país va a seguir exactamente igual, ¿eh? Yo no creo que cambie sustancialmente nada, eso también tengámoslo claro. Decía, pasaba este muchacho y me dice, bueno, ¿cómo termina todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo creo que la perspectiva para todo lo que venga hacia adelante, incluso ahora cuando estábamos leyendo el fallo de la Sala 1 en lo Federal y Comercial, el fallo de la Ley de Medios, es que los tiempos se van agotando para aquellos sectores del privilegio y de aquellos sectores corporativos que realmente juegan una especie de desestabilización constante, continua, etcétera, etcétera, y que no les queda mucho margen. Finalmente la Ley de Medios, a partir de este fallo, llega a la Corte. Llega a la Corte. Se acabaron acá las situaciones intermedias, donde los fuertes grupos de lobby pueden operar incluso con una mayor potencia, y ahora ya esto se transforma en un hecho institucional con la Corte de por medio. Y la Corte tiene un problema, ¿eh? La Corte tiene un problema, porque si hay alguno de sus integrantes que piensa que a partir de este fallo puede extorsionar, correr, mover, disciplinar, molestar a la presidenta que quiere democratizarles su propio poder, entramos en una especie de crisis institucional, donde de cara a la sociedad queda claro quiénes son los que juegan dentro del sistema y las instituciones y quiénes en realidad tienen proyectos políticos que no tienen nada que ver con la administración de justicia de las cosas de todos los días, digamos, ¿no? Me parece que la Corte no tiene muchas alternativas en relación al fallo y a la ley de medios, ¿no? Me parece que realmente ha llegado el momento, ahora, dentro de 2 meses, dentro de 6, con los tiempos que lleva este Poder Judicial, pero que va a resolver, creo yo, con algún espíritu democrático, ¿sí? Porque vivir en una sociedad donde un grupo corporativo puede estar 3 años y medio sin cumplir una ley a partir de una cautelar, que eso mismo se está discutiendo hoy en el Parlamento, en diputados específicamente, en senadores, estoy diciendo, me parece que realmente hemos llegado a una situación donde todo ha quedado expuesto, ¿no? Se le podrá criticar muchas cosas al kirchnerismo. Lo que no se le puede criticar es que estas peleas y estas discusiones se dan de cara a la sociedad y es un poco la sociedad la que después saca las conclusiones con respecto a lo que sucede. Y en relación a, yo no sé si este muchacho me preguntaba por lo de Fariña, la Ileana Calabró, el Rossi o no Rossi, la verdad que puede ser, ¿eh? Porque está en todos lados el tema. Yo les quiero recordar una sola cosa, como para mí, digamos, cauterizar el asunto, porque creo que no tiene mucha mayor trascendencia. Hoy salió la FIP a decir que va a investigar a Lázaro Báez. Tengo entendido que la FIP en su momento ya lo había investigado. A Lázaro Báez le encontró, ¿sí?, que no había pagado tributos, no había pagado impuestos. Lázaro Báez tuvo que entrar en una moratoria, pagó 140 millones de pesos. Esto creo que fue en el año 2009. Con lo cual creo que este episodio, yo no sé si no está comprendido dentro de eso. La verdad que no lo sé porque técnicamente no soy un especialista en impuestos. Pero específicamente, yo lo que quiero recordar es una cuestión. Hace unos años, en el diario Crítica de Jorge Lanata, Hernán Arbizu, un arrepentido del JP Morgan, ¿sí?, de esos lavadores de verdad, lavadores, se dio vuelta y contó quiénes eran los que lavaban en la Argentina. Y esto fue un bombazo del diario Crítica. En aquel momento Jorge Lanata estaba enfrentado, digamos, ¿no?, a, ¿cómo se llama?, el Grupo Clarín.
Ahora no, ahora trabaja para el Grupo Clarín. Y eventualmente, digamos, asume la línea editorial del grupo para el que trabaja y dice lo contrario. Pero yo quiero recordar algo que es importante en ese caso. Entre los que lavaban dinero a través del JP Morgan, evadían y fugaban divisas, estaba Ernestina Herrera de Noble, ¿sí? Que evadió 154 millones de dólares. Fugó, ¿sí? Estaba Antonio Román Aranda, uno de los socios del Grupo Clarín, que fugó 9.328.000 dólares. Estaban los familiares de Aranda, uno también que mandó 9 millones de dólares afuera. El Grupo Clarín, como grupo, mandó 3.766.000 dólares afuera. Yo prefiero quedarme con esta versión de la nata, si le soy sincero. Porque Hernán Arbizu, que fue el arrepentido que contó todas estas cosas, después se presentó en la justicia. Y la justicia pudo corroborar muchas de estas cosas. Es cierto, morosa, todavía no se sabe cuál es el resultado. Imagino que para un juez esto le debe quemar. No, le debe quemar mucho. Meterse con semejantes personajes que fuegan tanto dinero, porque aparte si tienen tanto dinero, es como siempre, ¿no? También se pueden contratar muy buenos abogados. Me parece que con esto, en mi caso, yo cauterizo esta historia porque si hay corrupción o no, para mí en este caso puntual, ya a esta altura tiene que ser investigado por la justicia. Y los organismos específicos, la FIP, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, tienen que actuar rápido y de modo cristalino. Porque yo sinceramente no creo que alguien que haya metido la mano en la lata hoy en la Argentina, tenga la protección de la presidenta. Sinceramente no lo creo. ¿Sí? Y me parece que hoy más que nunca lo que se necesita es claridad. La cosa cristalina de la justicia. Si Lázaro Báez fugó divisa, contrabandeó euros, lo que sea, si hay algo de todo eso que es cierto, lo que tiene que hacer la justicia ya sabe qué es. Hacerle pagar los impuestos y si tiene que ir preso, va a ir a preso. Eso es lo que estamos esperando. Lo otro es una novela. Una novela donde hoy me reía, porque Clarín dice, no, el gobierno farandulizó el tema. ¿Y quién metió a Eliana Calabro en el medio? ¿Y quién metió a esta chica, Karina Olga, no me acuerdo el nombre ahora, Jelinek? ¿Quién lo metió en el medio? ¿El gobierno? ¿O estaban en el informe de la nata? ¿Quién faranduliza el tema y la historia? La justicia. Hoy más que nunca, la justicia. Y que tiene que actuar, insisto, rápido, para que quede claro. Porque tenemos muchos otros problemas en este país. Algunos más severos y profundos que otros. Y me parece que es el momento de empezar a solucionarlos. Y dejar de ocuparnos de la telenovela de la tarde, con guión de Héctor Mañeto, que Clarín insiste y permanentemente, a través de todas sus licencias, nos reproduce como si fuera una cadena. ¿Sí? Porque se habla mucho de la cadena oficial, pero de la cadena de Héctor Mañeto cada vez menos. ¿No? Yo creo que no hay que pelearse, por ejemplo, no sé, con la realidad. Algún día discutiremos cuestiones más profundas que están vinculadas también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al financiamiento de los partidos políticos. Hace falta una ley de financiamiento de los partidos políticos que transparente la situación. Porque esta sociedad ya está madura para tratar esos temas. Y por eso la reforma democrática de la justicia y del Poder Judicial entra y puede resolverse y se discute y se vota en el Parlamento de la Nación, que es el lugar al que la democracia, ¿sí?, le da para este tipo de discusiones. Así que bueno, a este muchacho que venía corriendo y me dijo, che, ¿cómo termina? Yo creo que bien. Pero ustedes saben, yo soy un optimista incurable. Ya volvemos. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero.